So, so we are going to start. Welcome everyone to Alan Hu Foundation Mental Health. Bienvenidos todos a esta serie de conferencia de la Fundación Alan Hu. Soy Chi-Ching Huyen, el cofundador y anfitrión de este webinar. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Jacqueline Sperling, quien presentará el tema la ansiedad social en niños y adolescentes y cómo tratarla. Nos gustaría dar las gracias al subsidio comunitario para jóvenes de la ciudad de Pleasanton. También nos gustaría agradecer a la Asociación de Salud Mental de las Comunidades Chinas por proveer interpretación en chino. Gracias a Aida Sheng por la interpretación en chino. Esta es la primera vez que estamos ofreciendo interpretación simultánea en español. Gracias a Nancy López por la interpretación en español. La misión de la Fundación Alan Hu es promover la salud mental, aumentar la conciencia y quitar los estigmas alrededor de trastornos psiquiátricos y apoyar la investigación de cura. Por favor, considere hacer una donación para la Fundación Alan Hu usando el enlace en la sección de chat. Gracias por apoyar a nuestros programas. Hoy es un gran honor y privilegio presentar a la doctora Jacqueline Sperling. La doctora Sperling es psicóloga clínica y asistente de profesora adjunta de psicología en la Facultad de Medicina de Harvard y cofundadora y codirectora del McLean Anxiety Program del Hospital McLean. También es autora del libro no ficción para jóvenes adultos titulado Encuentra tu fuerza, cómo poner la ansiedad social en su sitio y colaboradora de Harvard Health Publishing. La doctora Sperling está especializada en la aplicación de la terapia cognitivo-conductual con exposición y respuesta y el trabajo con jóvenes que presentan trastorno de ansiedad y o trastornos obsesivo-compulsivos. También se centra en la orientación de los padres para ayudar a las familias a abordar los comportamientos internalizantes y externalizantes de los niños. Además, la doctora Sperling le apasiona compartir con comunidades información basadas en evidencias y con frecuencia habla sobre el impacto del uso de los medios sociales en la salud mental. Por otra parte, la doctora Sperling está cometida a aumentar el acceso de atención y participa en la defensa del mismo a nivel estatal y federal. Esta presentación nos dará una visión general de trastorno de ansiedad social y de los factores asociados con su desarrollo. También nos explicará cómo se puede manifestar en la ansiedad social y en diferentes entornos y cómo repasar el tratamiento. Por último, hablará sobre el papel que desempeñan los cuidadores al apoyar el tratamiento. Este webinar será grabado. La grabación estará disponible en la página web de la Fundación de Alan Hu y en el YouTube también dentro de 1 o 2 semanas. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Al terminar la presentación, habrá una sección de preguntas-respuestas. Por favor, use la función de Q&A para someter sus preguntas. Esta presentación es solo con propósitos educativos y no pretende ser usada para un diagnóstico médico. Si usted tiene síntomas, consulte con un médico para recibir ayuda. Con todo esto, le concedo la palabra a la doctora Sperling. Gracias por estar aquí, gracias por esa introducción tan amable. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Okay. ¿Sí pueden ver mi pantalla acá? Ok. Sí, está claro. Sí, como mencionado, voy a estar hablando sobre la fobia social en niños y adolescentes y cómo tratarla. Y también fue referente soy parte de la Asociación de Psicólogos y soy autora también del libro Encuentra tu fuerza, cómo poner la ansiedad social en su lugar. Lo que vamos a hablar hoy en día, solamente para repasar, primero que nada, ¿qué es la ansiedad social? ¿Cómo se manifiesta? Porque no es lo mismo para todo el mundo. ¿Cuáles son los factores predisponentes y qué es lo que pasa cuando surge esta fobia social y qué podemos hacer? Y también vamos a hablar sobre el rol de los cuidadores, de los padres, y también es muy importante
recordatorios y avisos para los padres que como un niño que experimenta ansiedad social, y también vamos a tener un tiempo para preguntas. Ok. Entonces, ¿qué es la ansiedad social? Cómo personas nosotros estamos listos para conectar con otras personas y personas que muestran la ansiedad social tienen miedo a esas típicas experiencias. Entonces, cuando las gentes tienen miedo de ser juzgado, avergonzado por sus compañeros, normalmente no pasa solamente alrededor de eh, adultos, también alrededor de sus compañeros, y eso interfiere con sus actividades cotidianas en la escuela, en sus actividades extracurriculares. También hay también hay un comportamiento, ¿no? Donde se trata de el desempeñar algo, de la ejecución de algo. Y es donde se presenta esa fobia social. Entonces, vamos a hablar también sobre a veces cómo suele enfocarse en algún tipo de acción. Y a veces nosotros pensamos, ¿cómo es que esa persona tiene ansiedad social? Si no parece que lo tenga, pero a veces se trata de las experiencias y lo que a veces yo escucho normalmente es, por ejemplo, cuando una persona, por favor, una persona es actor, por ejemplo, y esa persona tiene ansiedad social. A veces esa persona tiene ansiedad social a pesar de que son actores, porque es algo importante que entender, ¿no? A veces ellos dicen, bueno, están juzgando mi papel, no me están juzgando a mí. Y también vamos a hablar, en lo común que es ahora el trastorno de ansiedad es una de las más comunes. De hecho, es el segundo trastorno de ansiedad que más personas experimentan. Entonces, el trastorno social está, nuevamente, es el segundo de trastorno de ansiedad que más personas experimentan. Hay aproximadamente 36, de 400 estudiantes, quizás el 36% sufren con fobia social. Por ejemplo, cuando alguien usa lentes, a veces le da vergüenza. Ah, no necesariamente se trata de si estoy. Entonces, a veces es la experiencia único de cada persona. Si usted está experimentando fobia social o si ustedes conocen a alguien, ahora vamos a hablar de las diferentes paredes que se manifiestan. Estos no son todas las formas en que se presentan, solamente unos ejemplos. Normalmente es participar en clase, hablar con otras personas, pero normalmente se presentan en muchas otras personas. Una muy común es, por ejemplo, comer enfrente de otros y no se manifiesta igual en todas las personas. Muchas personas a veces tienen miedo de hacer mucho, hacer ruidos cuando están mascando. A veces hay personas que el tipo de comida que están comiendo, entonces, unos niños a veces cambian qué es lo que comen o el comer enfrente de otras. Si otra persona a lo mejor está como muy preocupada de hacer ruidos al comer, ¿verdad? O a veces se preocupan de algunos tipos de olores, entonces escogen comer comida que no huelan mucho, ¿no? Muchos de los niños también pueden restringir su alimentación por completo por esas preocupaciones. Muchos niños también tienen miedo en usar baños públicos o para no dejar olores en los baños. Muchos de los niños también pueden restringirse los alimentos en la escuela porque están preocupados al usar esos baños públicos. Entonces solamente van en casa y no es necesariamente porque quieren cambiar su cuerpo, sino porque ellos tienen pavor a usar los baños públicos. Entonces muchos niños llegan a casa con mucha hambre y deshidratados y eso es pues que preocuparse, ¿no? Porque no están usando los baños públicos en la escuela, entonces se restringen mucho en la escuela de alimentarse. También puede manifestarse al ordenar en restaurante, por ejemplo, a lo mejor cuando van, tienen miedo pedir algo cuando van a un restaurante, también participar en las aulas y también no es lo mismo para todos los niños, ¿no? A veces, por ejemplo, hay unos niños que sí levantan su mano, pero solamente cuando ellos levantan cuando saben la respuesta, porque cuando no, a veces no quieren participar. Entonces, es una de las formas que se manifiesta en las aulas, el participar en actividades extracurriculares.
Hay quizás no hay actividades al que no se quieran unir, hay ejercicios que no quieren hacer. Al hablar en frente de grupos personas, ya sea en las aulas o en algunas fiestas, ellos quizás solamente quieren hacer planes donde están con un solo compañerito, no en grupo grande. También ejercitarse en presencia de otras personas puede ser difícil y eso es por muchas razones. Puede ser porque se les pide la ejecución de algo, pero también puede ser que ellos tienen miedo en mostrar ciertas reacciones fisiológicas, ¿no? Como sonrojarse o sudar. Nuevamente, esto no es todo cómo se manifiesta, sino nada más unos ejemplos de cómo se puede manifestar, pero también se puede presentar en conversaciones o en muchas otras formas. Antes de entrar a factores predisponentes, quiero mostrarles algo también que es importante y quiero que esté claro. Yo no estoy aquí para echarle la culpa a nadie. Ninguna persona va a escoger que alguien tenga fobia social. Nadie dice, ¿sabes qué? Yo quiero que esta persona tenga fobia social. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer estos cambios. Nadie dice eso. Lo que voy a hablar es solamente de algunas personas, algunas cosas que nosotros tenemos que estar vigilantes de cuando eso se pueda presentar para darles a ustedes fuerza. um, y cosas que quizás pueden ser relevantes a sus hijos, porque cuando usted tiene esta información, es importante para que usted la sepa o para pasar esta información a alguien que usted conozca. ¿Qué es lo que usted puede hacer? No, esto no es con el propósito de echarles la culpa a nadie, es solamente para como que echarle porras a ustedes como padres que sigan. Estos son unas cosas que podemos hacer diferentes. Solamente tengan eso en cuenta, no para echar la culpa a nadie, sino para darles la fuerza de seguir adelante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esto. Hay 3 veces más posibilidad de desarrollar el trastorno de ansiedad social si alguno de los padres tiene el trastorno. Entonces, nuevamente, no se echen la culpa, pero es importante que sí, veamos que los niños experimentan eso también, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que usted sabe que usted tiene un historial de trastorno de ansiedad social, no quiere decir que su hijo tenga la misma experiencia, ¿no? A veces cuando ellos llegan a la adolescencia, ellos le van a decir, bueno, yo tengo una experiencia muy diferente a ti. Pero es muy importante de que nosotros estemos muy vigilantes porque no queremos que se nos pase ninguna seña de esta fobia. Entonces, no estamos echándole la culpa a nadie, ¿verdad? El decir, bueno, yo tuve eso cuando fui niño, entonces ahora quizás por eso mis niños tienen esto. Entonces, no, ¿verdad? Entonces también voy a hablar sobre el temperamento de un niño. Hay un término que se llama la inhibición conductual, BI, y es una conducta que se muestra no nada más en alguna situación social, sino se muestra donde sea. Hay un tipo de temperamento que se demuestra muy, muy pequeños y esto, por ejemplo, es niños que a veces son muy tímidos, que a lo mejor se agarran mucho de la pierna de mamá o papá cuando están alrededor de otras personas, les da miedo empezar alguna actividad, una nueva escuela, cualquier cosa que se les haga difícil. Entonces aquí los estudios han seguido a estos niños de entre la edad de los 6 y 21 años hasta la edad de desde los 21 meses hasta la edad de 6 años. Entonces, esto vimos, por ejemplo, varias cosas en los estudios. Por ejemplo, esto es lo que nos muestran esos estudios. Quizás para un niño mostraron estos síntomas al principio y estos niños que quizás demostraron esa conducta habitual, después ya no tienen eso. Y para esos quizás que no mostraron algún tipo de fobia social al principio, después la desarrollan al final de este estudio. Y ese temperamento no es que predice o es indicio de otros trastornos de ansiedad. Aquí solamente estamos hablando sobre fobia social.
Entonces, eso no quiere decir que todos los niños que tienen miedo a probar algo nuevo va a desarrollar la fobia social. Solamente quiere decir que pues son señas que se muestran al principio. Entonces, esto es algo importante que los padres, todos son diferentes, a veces quizás es importante sí ver si el niño a veces es muy tímido o tiene miedo a ciertas pues, actividades nuevas, entonces sí, es algo que tener cuidado. Con todo eso en mente, también estamos hablando sobre el estilos de crianza, ¿no? Y nuevamente, no les estamos echando la culpa a ninguna persona. Solamente ver aquí qué es lo que nos muestra y saber que el cambio es posible. Entonces, hay un estudio acá que él desarrolló 4 tipos de crianza. Y aquí hay, por ejemplo, hay unos que, por ejemplo, hay cálidos y compresivos y hay otros que son un poquito más exigentes. Y empezando con la parte de aquí arriba, por ejemplo, alguien que no es cálido y es exigente. Ese, por ejemplo, es un tipo de crianza autoritario. Entonces, por ejemplo, alguien que no es no es cálido, pero tampoco exigente, puede ser negligente. Alguien que es muy cálido, pero no exigente y no pone ningún tipo de límites, ese es permisivo, ese estilo de crianza. Entonces, autoritativo, por ejemplo, sí son cálidos, comprensivos, pero también son exigentes y ponen límites, que es lo que nos muestran aquí los estudios con el tipo de crianza. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un tipo de crianza permisivo, un niño es más probable que experiencie ciertos síntomas donde internalizan sus emociones, ¿no? Es donde, por ejemplo, se muestran afuera, como por ejemplo un niño que destruye las cosas, que hace berrinche, este padre que quizás es cálido y comprensivo, pero no tiene ningún tipo de límites. Entonces el niño tiene el control, ahí tiene el poder de las decisiones y las cosas que se van a hacer. Entonces, si, por ejemplo, combinamos el tipo de crianza autoritativo, sí es este cálido y comprensivo, pero sí es un, pero hay algo que rechaza también. Entonces, esto tiende que los niños guarden todos esos sentimientos, este tipo de crianza. También hay un tipo de crianza donde el padre es autoritativo, donde no dejan que sus hijos hagan nada nuevo, que los niños también muestran ciertos berrinches y ahí es donde se muestra la ansiedad social. Entonces, cosas que tenemos que tomar en cuenta que los tipos de crianza también tienen algún resultado, ¿no? En esto, en los niños. Y pues podemos ver ahí entonces cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos para bajar estos síntomas de la fobia social. Entonces, otra de las cosas, de los ejemplos o factores predisponentes, vamos a hablar el ser ejemplo para los hijos. Voy a hablar un poco sobre cómo puede ser un factor predisponente en un niño, pero también cómo nosotros le podemos echar porras a nuestros hijos, ¿no? Bueno, es que nosotros les tenemos que como motivar, ¿no? Darle esa motivación. Eh, Vamos a darle un poquito de información de cómo puede hacer esos cambios en el futuro. Esto, este estudio solamente observó a madres, pero lo que encontró es que madres ansiosas alrededor de personas extrañas y que no fomentan la expresión tienen hijos que muestran con miedo al responder a personas o a situaciones. Por ejemplo, si un padre es tímido y no le gusta pedir ayuda a otras personas, a extraños,
Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, si van a pedir algún tipo de comida? ¿Por qué no voy a poder comida medio de una aplicación? No quiero ir al restaurante. Entonces, ellos están evitando ser parte de esa experiencia, ¿no? Entonces, ustedes le están dando el ejemplo a sus hijos y ellos también van a ser así, pero si usted les da el ejemplo de salir adelante y de no ser tan tímidos en ciertas situaciones, eso, ellos van a seguir eso también. Ahora estamos hablando de qué es la fobia social y cómo se demuestra y también cuáles son algunos de los síntomas, pero ahora vamos a hablar qué es lo que ustedes pueden hacer sobre eso. Y es un tratamiento que ya se hizo mucho estudio, es terapia cognitiva conductual con exposición y prevención de respuesta. Este, esta está bien establecida y él es estándar con sello de oro porque es muy efectivo en muchas formas. Entonces, ha sido efectivo este tipo de tratamiento en muchos diferentes entornos. Esto es nuevamente, está establecida como el estándar con sello. ¿Y cómo llegamos a eso? Entonces, hay un modelo de tres partes, terapia cognitivo-conductual. Hay una situación, pensamientos, comportamientos, emociones. Y si usted sabe, si ve aquí cómo se está entonces es un pensamiento está conectado a una emoción, está conectado a un comportamiento. Si ve cómo todo esto está como conectado y lo que hace el modelo de terapia cognitivo es que tenemos que tomar en cuenta todos estos componentes al mismo tiempo. También hay un tipo de CBT que es una terapia de exposición con preventiva o ERP. Es lo que es que se enfoca en ayudar a enfrentar miedos sin realizar los rituales o compulsiones que típicamente utiliza para aliviar la ansiedad. Por ejemplo, a veces ellos no ven a las personas a los ojos, y también quiero usar una analogía, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, este tipo de terapia que va poco a poquito. Piensen usted en una alberca, no en un día cálido, sino un día fresco, quizás como en los 60, por ejemplo, Fahrenheit, ¿no? Entonces yo le digo, oye, ¿por qué no vas a brincar allá a la piscina? No, gracias, me van a decir. Entonces, está bien, está bien. ¿Y qué tal si metes nada más el dedo gordo del pie allí a la parte bajita de la alberca? ¿Qué me va a decir? Sí, pues está bien, lo puedo tratar. Y bueno, quizás al principio lo hayamos un poquito frío, pero después de 15 minutos, ¿qué? Pues nos vamos acoplando, ¿no? Y después ya le digo, oh, bueno, ¿por qué no metes el segundo dedo del pie? Sí, es lo mismo, quizás al principio, pues se va acoplando, después otros 15 minutos, y sí, sí, yo lo puedo hacer. Ya después metemos pues un poquito al talón, nos metemos hasta y ya al último estamos todos ahí, entonces dicen, ¿por qué? Pero esa persona ya entró completamente a la alberca, ¿no? Entonces, al principio, si lo hubiéramos hecho desde un principio, hubiera sido un shock para el cuerpo, pero con este tipo de terapia nosotros comenzamos metiendo nada más, por ejemplo, el dedo gordo y después poco a poquito vamos a colaborar y es un tipo de tratamiento que vamos poco a poquito, porque cuando quizás los médicos tienen que colaborar con el niño, con la familia, y hablar sobre qué está experimentando ese niño. Ahora vamos a hablar sobre una escala de unidad subjetiva de angustia y esto es lo que usamos como por ejemplo un termómetro de emociones y es una escala del 0 al 10. El 10 es lo más estresante que una persona puede experimentar. Si les preguntamos, ¿qué es el cero? Bueno, tú estás en casa, estás viendo tu película favorita, con tu comida favorita, y pues vas a decir, ah, bueno, ahí estoy bien, estoy en cero. ¿Y cuál es lo máximo o cómo te sientes si quizás te piden que estés diciendo o cantando en público? ¿No? Ahí me van a decir que quizás un 10.
Entonces puede haber un rango. Entonces usamos este termómetro de emociones para hablar con el niño, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿cómo puede estar? Aquí, ¿cómo te sientes en esta situación? Entonces, por eso usamos este tipo de termómetro, ¿no? Para hablar con eso con los hijos. Entonces, por ejemplo, vamos hablando, oh, entonces hay situaciones donde no podemos a nuestros hijos y ellos están muy estresados en estas situaciones. Entonces, por ejemplo, ahí nuestro corazón, ay, ay, se va a mover muy, muy rápido, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, si están subiendo, la analogía aquí, si está subiendo usted una escalera, si va como más arriba, entre más abajo, pues no está tan, no les den miedo, ¿verdad? Pero entre más arriba suben una escalera y sí, nuestro corazón palpita más rápido. Entonces, el tipo más o menos también de esto de meter a una piscina poco a poquito, que al principio quizás es algo que nos da mucho, mucho miedo, pero ya después cuando nos acoplamos no está tan mal. Ahora, vamos a hablar sobre ejemplos de ERP que se ha usado, ¿no? La terapia de exposición con preversión de respuesta. La primera es un modelo de aclimatación y la segunda es un modelo de aprendizaje inhibitorio. Y también vamos a hablar, por ejemplo, que las personas siempre estén abogando por sí mismas. Personas que están experimentando este ERP y CBT, que le llaman por sus siglas en inglés. Vamos a hablar entonces el modelo de inhibición. Esta es una gráfica que yo tengo, por ejemplo, la ansiedad está en la axis vertical y el tiempo es en el axis horizontal. Y, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo para un niño que está preocupado de ir a la escuela. Ok, llegan a la escuela, está ahí en la puerta y se sienten como un 6. ¿Y qué es lo que esos niños van a hacer? Quieren irse a casa porque cuando se van a casa, ¿qué es lo que pasa? Pues, bueno, pues ya baja su ansiedad, ¿no? Ay, qué bueno que no entre a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que sucede al otro día cuando regresan a la escuela? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir o lo mismo? Si dice más alto, está usted en lo correcto porque ya aumenta ese miedo que tienen, ¿no? Y ahora, ¿qué hace? Regresan a casa y bueno, ahí baja la ansiedad. Ay, qué bueno que no fui a ese lugar que me da tan miedo. Entonces, si se repite este patrón, y sí, es un círculo vicioso, entonces después sube y aumenta, aumenta la ansiedad que ellos sienten. Entonces ellos los evita por completo, ¿no? Y es cuando la escuela sí se vuelve un lugar que les da muchísimo miedo. Entonces el modelo de inhibición dice, por ejemplo, que vamos y un niño sí se queda en la escuela. Bueno, ¿y qué pasa? Que quizás el primer día sí es un día muy difícil, pero pues la ansiedad social no dura para siempre. Tarde o temprano se van a calmar. ¿Y qué es lo que pasa el otro día cuando regresan a la escuela? Más alto, más bajo, lo mismo. Y dice, bueno, un poquito más bajo, está usted en lo cierto. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron que ellos lo pueden hacer. Entonces, la próxima vez se tarda menos en que esa ansiedad se baje y después poco a poquito les baja la ansiedad más rápido al llegar a la escuela. Entonces, normalmente tiene estos resultados, porque ¿qué pasa? Nosotros sí tenemos o necesitamos como humanos un tipo de ansiedad. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando vamos a la calle, eso nos ayuda. Vamos a cruzar la calle, tenemos que ver de un lado para otro, ¿no? Eso nos ayuda. Tenemos un examen en la escuela, usted se prepara, ¿no? Para que no le cause tanta ansiedad. Entonces nosotros podemos manejar esa ansiedad. Entonces este modelo de inhibición quiere decir que si nosotros les damos más exposición a estas situaciones, esto todo mejora. Entonces no necesariamente... um, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos el modelo de aprendizaje inhibitorio. Entonces tenemos dos resultados con este modelo. Por ejemplo, usted piensa que los modelos no está, es una violación de expectativas, ¿no? Como por ejemplo cuando los resultados no son tan malos o por ejemplo, eh, a lo mejor puede resultar que esta ansiedad es más alta de lo que nosotros pensamos. Entonces, esa ansiedad no nos tiene que bajar para que esto dé resultados. Ahora,
quizás usted ya saben que yo soy de analogías. Entonces, por ejemplo, el modelo de aprendizaje inhibitorio, piense usted en una zona de construcción. Entonces, los neuronas en nuestro cerebro son estas células que se abran el uno al otro. Entonces, piense eso como carros y cualquier persona que pasamos por estas situaciones y aprendemos cómo lidiar con ellos, pues estamos haciendo diferentes conexiones en, en nuestro cerebro. Entonces, una situación, ¿verdad? Lo que hace es que estas neuronas hacen como una carretera y después en esa carretera hay carros. Entonces, entre más cemento ponemos, pues hacemos un poquito más de carreteras. Entonces, esa carretera y ese camino se vuelve más largo. Este modelo de aprendizaje inhibitorio, por ejemplo, hay una zona de construcción. Ok, vamos a poner un letrero, no se entra aquí, pero las neuronas dicen, bueno, eso no está tan mal. ¿Verdad? Esto fue más fácil de lo que yo pensé. Yo aprendí que yo lo puedo hacer. Entonces, ahí nuestra mente hace un poquito más de carretera y cuando al tener más carreteras, pues ahí donde esos carros o esas neuronas se pueden manejar. Entonces, cuando hablo de este modelo y por qué la tengan en mente, es que no se van a borrar ninguna de esas carreteras en nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, en días que estamos muy tristes, en días muy difíciles, todas esas carreteras van a estar ahí. Nosotros vamos a tener, sí, siempre quizás esas emociones, pero ya vamos a poder lidiar con ellos. Eh, esos carreteras siempre las vamos a tener en nuestro cerebro. Entonces, ya después ya no vamos a poner esta zona de no entres por aquí, porque sabes que ya sabemos, bueno, esto no está tan mal, yo sé que yo lo puedo hacer. Entonces, esas neuronas ya dejan que todos esos carros se deslicen por todas esas carreteras. Entonces, este modelo es importante al aceptar, ¿no? Que no es un camino fácil, pero sí se puede hacer um, progresar en este camino. Y también tenemos que entender que muchas personas que a lo mejor son como muy perfeccionistas, no, entonces no dejen que sus hijos piensen así si son perfeccionistas, no, que lo intenten porque tarde o temprano ellos van a aprender ese tipo de modelo y aprendizaje inhibitorio. Entonces estamos hablando de CBT con ERP. um, no solamente son las únicas opciones, quiero hablarles sobre otras opciones. Medicamento es un otro tipo de tratamiento. Hay varios medicamentos que SSRI es un tipo de medicamento que sí nos ha ayudado. También hay estudios que muestran que medicamento con terapia también son efectivos. Y porque tengo ahí una foto de unos niños jugando básquetbol. Bueno, otra analogía, hay unas personas que piensan como, por ejemplo, es medicamento, van a cambiar. No, yo no les quiero dar medicamento a mis hijos, pero quiero usar esta analogía para decirles cómo eso les puede ayudar, porque piense en jugadores profesionales de básquetbol. Ellos tienen que practicar para mejorar el deporte, aunque son profesionales, también tienen que practicar. El CBT o el ERB es como la práctica que sus hijos van a tener porque nadie practica básquetbol sin zapatos, ¿no? Sin tenis. Ellos necesitan unos tenis, algo que les dé su apoyo al correr. Entonces, aquí es donde vamos. Eso les puede ayudar mucho más a sus hijos durante este tratamiento. El medicamento tampoco no es el único tratamiento. También hay libros. Por ejemplo, hay un libro que yo escribí, pero hay muchos otros libros que sus hijos pueden leer. Aquí les pongo el enlace de una página web también que tiene recursos para ustedes. Entonces, para CBT hay medicamentos, hay libros, no necesariamente que los libros estén reemplazando la terapia, sino nada más que a veces eso ayuda a que los niños den el primer paso, las familias den el primer paso a comenzar ese tipo de terapia. Quizás a lo mejor hay personas que sí se aprovechan de todas esas am, recursos que están a su disposición y ahí encuentran a otros recursos.
¿Y cómo es que encuentra usted estas opciones de tratamiento? Si no encuentra un libro o CBT, pero puede ser su pediatra, puede ser el primer contacto que le pueden dar la pueden referir usted a algún especialista. No necesariamente son niños y jóvenes que tienen esta fobia social, sino que también am, hay un tratamiento que se puede enfocar en el rol de los padres. Now, I'm going to talk Ahora, about some. voy a hablar un Uh, poco really sobre common types of treatment and components of unos them, de and then los we'll talk about how that works componentes de clinically. eso, pero quizás no podemos The repasar risk todos, factors. pero sí le quiero dar una lista Really solamente para quickly, comenzar. we El rol de los that's padres something o that's really not just for este social anxiety, it's really entrenamiento conductual what's para learned padres as o a parent BPT por in sus your siglas en environment, inglés. right? Por ejemplo, si usted es padre, tiene un niño, And I'll talk about estas like again herramientas nos ayudan a todos. one Nuevamente voy a hablar base sobre otra principle upon analogía que which voy a this treatment mostrar is sobre based. And I think it'd be a really qué great se place basa to get este started estudio, is ¿no? En la fundación, starting treatment de with dónde children vamos with a social comenzar, anxiety for them cómo vamos a to apoyar a nuestros implement hijos que something tienen less fobia social, intensive treatment cómo vamos and a llegar al following it. próximo And then paso del there is tratamiento. Vamos a what we call fomentar la SPACE, which is supportive independencia. parenting for anxious Hay child un tratamiento interactions. que se And llama these are SPACE para disminuir activities that are adaptaciones y different eso solamente es activities para to padres y accommodate eso their ayuda a los padres que disminuyen esas adaptaciones para sus hijos, para que ellos no One way eviten something ciertas just as situaciones. effective Pero lo que es as sí es taking shots of efectivo, yo lo he usado self-care con can otros even surpass componentes en taking estas self-care. And herramientas para padres. self-care is also an important También topic. tenemos que Patients promover el not cuidado a sí only mismo, promover la talk about relief aprobación de sí components, mismo. there's Esto the es muy, parenting muy importante role que in como balancing padres anxiety fomenten esto a su hijo que tiene Now, fobia rules of social. parenting. I have Ahora, tons of them. I like to use la this base de entrenamiento de again comportamiento de to padres, voy a demonstrate usar aquí otra the analogía attention y para principle mostrar el really principio de of that atención es intervention. cualquier If you'd like principio for me to continue. que, que, mue- Now, I like que to use atrape la the atención de alguien, now. aquí es del que vamos a hablar. Es muy poderoso eso. That's very Algún different for comportamiento a parent or que caregiver. captura So su that leads atención me como to padre, what eso va a goes with continuar, ese all tipo that. de So comportamiento let's start with continúa, aunque self. les grite, aunque les diga cualquier Yeah, well, cosa. valid. Why Y is va a that decir, pero okay? ¿por qué si le grité? ¿Pero por qué sigue Measurable siendo eso? consequences like Po- goals. Para los niños, la Here's atención de what los padres es anxious como el oro, entonces a lo feels mejor like someone no, else no se insisting on siente something. bien, como no es un elogio que les está dando, pero sí les está prestando y dando esa atención. Entonces, si no quiere que siga cierto comportamiento, no le dé atención Behaviors of a reprisal ese tend to comportamiento de los drag niños youthful attention away from the porque goal and normalmente seek queremos enfocar eso fun and en upsetting otras cosas. challenges. Bueno, porque tenemos aquí una foto de unas flores, porque una rosa, por ejemplo, le damos, la abonamos, le damos agua. Estos son comportamientos que queremos ver en nuestros hijos. Pero las otras florecitas de campo, las amarillas, ay, esas están por todos lados, no toman mucho espacio, pero sí, esas florecitas amarillas son los comportamientos en los hijos que no queremos. Entonces tenemos que empezar con estrategias que vamos a darle agua a esa rosa, vamos a cuidar esa rosa y gradualmente vamos a descuidar a las otras florecitas amarillas. Entonces ahí no, esas no las queremos. Entonces, si usted adapta esas cosas, es como usted está usted armando una casa. Primero necesita una fundación sólida, necesita que ese niño preste atención a las cosas positivas y tenemos que enfocar los comportamientos de cosas negativas en otro lado. Ahora, hay muchas técnicas que son base de entrenamiento de comportamiento de padres y vamos a hablar sobre otra un poquito más, vamos aquí a fomentar la independencia. Antes de hablar sobre cómo pueden ustedes hacer esto, voy a enseñar un videoclip donde vamos a enfocarnos. Esto no es muy gráfico ni mucho menos, pero sí es un video muy que nos trae muchas emociones. Entonces solamente les quiero decir eso. Si ustedes ya vieron la película de Ray Charles, el artista Ray Charles no nació ciego, sino que él perdió su vista cuando ya estaba más grandecito. Entonces aquí estos videos de cuando él tuvo una memoria de antes de que perdiera su vista. Ahorita voy a comenzar el video.
Aquí, pull up the, I'm trying to a ver, It looks like it's not letting me share my sound. I'm not no me sure está if it's dejando compartir permissions. aquí el sonido. No sé si necesito otro The tipo de permission permisos is para not eso, being pero granted no se me to the presenta video. aquí Does someone el have poder. Ok, sí, sí, pero tú tendrías esa capacidad I will try de again just mostrar. in case. Voy a intentarlo de nuevo, a ver si puede, sale el sonido acá. I could try playing the clip, and if people can't hear it, I'm not sure, maybe it's automatically doing that. Please let me know. Send a message in the chat, and then I can just. Sí, entonces mándenme un mensaje en el chat si pueden escuchar el sonido, por favor. The video may actually demonstrate it itself. O a lo mejor ya sale el video ahorita. A ver, vamos a intentarlo. You see the, ¿Sí lo ve esto? you see the screen here? ¿Sí puede ver mi pantalla? Sí, sí la puedo ver. But there's no sound. There is no sound. Okay. It's not letting me grant sound. Ok, entonces no me deja compartir I el could at least show the audio, so just to give you the pero sense, puedo, I quizás don't know if podemos you mostrar nada screen más las from imágenes. Lo que está diciendo el niño, mamá, te necesito, está llorando porque necesita ayuda de la mamá. Pero entonces nada más vamos a ver sí, solamente vamos a ver las imágenes. Disculpen que no pueden oír el audio. He hears the cowbell. Entonces escucha que la vaca tiene como una campanita. He also hears the heat. También escucha ahí el agua hirviendo. And he's hearing a crackling of heat. Y también escucha el sonido que hacen sus pies en la madera. En el piso. There's a horse and carriage go by. También escucha que pasa como una carreta. Your mama, you're right there. Mamá, ¿estás ahí? She says, yes, I am. Y le dice, sí, hijo. Why are you crying, mama? ¿Por qué estás llorando, mamá? Porque estoy feliz. So sorry, there was no audio there. Disculpen que no se pudo escuchar el audio. The heartstrings. Sí, pero es un video muy emocionante, solamente para She doesn't step in. repasar, pues I imagine se she cae, very se much tropieza so. y la llama a la mamá, ¿no? La mamá no responde, pero entonces el niño empieza a estar, tiene sus otros sentidos, usa sus otros sentidos, What it's demonstrating, had she stepped porque in, demuestra que she ahí would el not have been padre confined to que this other
pues le ayuda luego al niño. Quizás el niño no empieza a usar sus otros sentidos. También si mamá va y le ayuda, a lo mejor él no puede utilizar o sentir lo caliente, donde no debe tocar, por ejemplo. Entonces, a la que la mamá no lo estaba ayudando, el niño pudo hacer todo eso por sí mismo. Entonces, el fomentar la independencia es muy importante en niños con fobia social, porque a veces los niños puede ser que ellos piensan que ellos no pueden hacer las cosas, entonces van a recurrir a ustedes como padres para que les ayuden, ¿verdad? Porque ellos están preocupados con la interacción con otros niños. Por ejemplo, ¿qué es lo que usted puede hacer? Pues puede poner el ejemplo y fomentar la valentía. Por ejemplo, si ustedes van a salir y comer un helado, quizás eso los motiva a ellos. Entonces, si lo quieren, ellos tienen que ordenar su helado ellos mismos. Am, Antes de esa situación, por ejemplo, ustedes pueden practicar eso en casa antes de llegar allá para que ellos tengan las herramientas al ordenar, por ejemplo, su helado. Entonces, es algo que está como pueden instructurar ustedes antes. Entonces, ustedes le va a decir, oye, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Entonces, un niño va a decir, estoy bien, gracias. Entonces, un niño va a decir, por favor, ¿me puede dar no sé, quizás una hamburguesa, un Happy Meal? También la persona ya después ya regresa, paga, di gracias, di tenga buen día. La persona le va a decir, bueno, gracias, tú también, ten buen día. Entonces usted va a hablar, por ejemplo, hablar sobre todo eso, va a actuar eso antes de salir afuera con sus hijos, a exponerlos a esta situación. Y quizás ya estando allí, y si ustedes no lo ayudan, entonces ellos van a recibir un premio como motivación, ¿no? Ya después de esa situación y les va a decir, ¿sabes qué? Pues eso a lo mejor es un poquito muy difícil para ti al principio, pero tenemos que intentarlo, ¿verdad? Quizás la próxima vez, la primera vez no lo hacen, pero la segunda vez sí, ¿no? Y la segunda vez ya ordenan. Entonces, ya cuando ordenas ellos por eso mismo, ellos ya se sienten muy bien de sí mismos. Entonces, esto es como el reducir ciertas adaptaciones para sus hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un niño ya se puede comunicar con su maestra, ellos mismos pueden escribirle un correo electrónico a su maestro. Por ejemplo, cuando los lleve al doctor, ellos mismos pueden comunicarse con su doctor o en lugar de ordenar una aplicación, a ordenar comida, quizás ustedes pueden llamar al restaurante y pedir la comida por teléfono. Esa es una forma que también lo podemos hacer, quizás el tener una conversación con un familiar que no ven muy seguido, quizás eso es una práctica también, el establecer una conversación con un familiar. Entonces, estos son muy importantes, ¿verdad? Para hacer estos ejercicios con un niño que tiene fobia social, am, porque nosotros lo que vamos a hacer es que evitar que desarrollen eso, nada más mantenerla un poquito más controlada. Otra de las cosas también que vamos a hablar que esto puede ser pues muy emocionante también para padres porque esto va en contra de todos sus instintos de padres, ¿no? Porque cuando ve que un niño está estresándose, ¿qué es lo que vamos a hacer como padres? Pues vamos a ir, vamos a ayudarlas. O sea, quién está estresado en ese momento? ¿Es la ansiedad o es en verdad su hijo? Es la ansiedad ahí que está a cargo de esa situación, que les está diciendo, bueno, esto es muy peligroso, pero ¿qué es lo que pasa? No hay un tigre en esa situación, ¿no? Es una falsa alarma que tienen en su cerebro. Entonces es muy importante que ustedes como padres hagan que ellos reconozcan eso, y también, pues la verdad, en momentos que usted piensa que quizás está siendo el peor de los padres, en realidad están siendo los mejores padres para sus hijos si ustedes quieren apoyar a sus hijos. El no apoyar la ansiedad y cómo ayudarles a ellos salir de situaciones y hacerlos ver que ellos pueden hacer esto y sentirlos hacer
hacerles sentir poderosos en ciertas situaciones, ¿no? Y sí, es importante también, que este tratamiento a veces la situación empeora antes de mejorar, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando otra vez en las florecitas que estamos fomentando, ¿no? Por ejemplo, está en la escuela, un bully le quiere quitar el dinero a su niño y si el niño le dice, no, no te quiero dar mi dinero, bueno, ahí el niño se como que se puso, se enfrentó a esta situación, ¿no? Ellos entonces van a aumentar esa intensidad porque ellos van a conocer los límites, también el no hacer cierto tipo de adaptaciones para los niños. Tiene que ser consistente usted a no hacer acomodaciones. Entonces, quizás hay tenemos un momentito para algunas preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla acá. Gracias, doctora Sperling, por esta presentación tan excelente. Vamos a abrir el foro para preguntas. Tengo más preguntas. No creo que podamos contestar toda esto. Solamente tenemos como 10 minutos. Entonces, la primera pregunta es, es difícil el que hacer como contacto, ¿verdad? De la vista con alguien. Sí, una muy buena pregunta. Sí puede pasar que aquellos con fobia social es que evitan el contacto visual con otra persona y hay otras personas que tienen un spectrum, ¿verdad? Como con autismo, entonces ellos tienen dificultad al ver a alguien de cara a cara o hacer contacto visual con alguien más. Entonces puede ser que el niño tiene los dos, ¿no? Hay uno que tiene fobia social, pero también está en algún tipo de spectrum con algún tipo de... Y esto no quiere decir que cualquier persona que evite el contacto visual tenga algún tipo de como autismo, solamente que sí, pues evitan eso cuando hay la fobia social. Entonces, en términos, si por ejemplo, si alguien es un poquito introverto, entonces este es otro, sí, esta es una de las señas que puede indicar la fobia social. Porque pues es como un tipo de escala, ¿no? Alguien que quizás es un poquito introvertido, sí muestra ese comportamiento, sí es más probable que esa persona desarrolle la fobia social. No necesariamente, pero sí es una indicatoria. Que sí, entonces aquí estamos hablando sobre qué estrategias podemos usar que sean, que correspondan a la edad de cada niño. Para fobia social. Entonces hay ciertas herramientas que podemos usar, especialmente con este tipo de terapia, de cómo los niños o los jóvenes pueden enfrentar esos miedos. Lo que usted pueden usar como padre va a ser esos componentes. Vamos a hacer entrenamientos para padres, vamos a usar y darles como algún tipo de motivación también. También tenemos que sacarlos afuera y tener diferentes experiencias. Puede ver unas partes de acciones. Sí, piensen ustedes que ustedes son cálidos, comprensivos, abrazan a sus hijos, pero en términos de, tiene que haber límites también. Por ejemplo, usted les pide que hagan algo a sus hijos, entonces su hijo no hacen eso. No están a cargo sus hijos, ustedes les tienen que dar sus quehaceres, les puede decir, cuando termines tu tarea, bueno, vamos a darte esto, un premio. Hay límites, hay ciertas cosas que usted siempre tiene que poner.
Claro, siempre le vamos a pedir que sea cálido como padre durante el proceso, pero en el proceso también tiene que usted poner ciertos límites, que tiene que mantener siempre y no cambiar esos Okay. límites. How do we differentiate between a shy child and an ¿Cómo podemos anxious child? distinguir de un Can you niño stop que es them nada más from tímido o engaging un socially? niño que tiene fobia social y que no From los deja como Yeah. talking as you were talking about compartir? Basically for the Yes. child. Yeah. So people often sort of think about like shy Las child as personas, being more muchos piensan en quizás alguien tímido as it's puede ser easier ese with tipo de every child to comportamiento, develop those pero anxiety no social quiere decir que un niño tímido desarrolla to show. la fobia social. Sí es Yeah, más where probable que esos niños desarrollen eso, pero no nos that garantiza. is like raising Entonces, una de las with cosas el que podemos hacer es que no developing tenemos que hablar por that they can nuestros do it. hijos, tenemos de que dejar que Okay. ellos desarrollen esas So seeing a habilidades por child sí mismo. experience Em, anxiety el is forzar a un niño potentially helpful or harmful? forzar a un niño en estas It's helpful. experiencias les ayuda o no. Forces the No, child este tratamiento no es para forzar a los niños a hacer nada. Ellos son importantes, es su decisión de ellos y van a hacerlo con un doctor, con un terapista. Es un proceso que los niños aprenden. Bueno, es que tú conoces mucho mejor, no with caregiver support cómo vas a reaccionar a rather than ciertas specialists. situaciones, pero sí, siempre se pide el apoyo de los padres también, los niños y el terapista, porque también quizás cuando los niños no están motivados para hacer este tipo de tratamientos, los padres también tienen influir ahí el cómo dar quizás algún incentivo para que los niños traten ese tipo de tratamiento. Por ejemplo, si usted hace ciertas adaptaciones para sus hijos, sale, va a pedir la nieve y no les dice, bueno, mm, no quieren pedir la nieve ellos mismos, tú le vas a pedir la nieve, ok, está bien, pero entonces la próxima vez sí, o sea, es importante que no hablen por sus hijos, que dejen que sus Okay. hijos At sobresalgan en what ese stage tipo of de brain development situaciones. does social anxiety usually occur? Any idea what mechanism connects anxiety to temperament? Mm. So the average age of En- onset for social anxiety Normalmente la ansiedad, la fobia social se presenta en los jóvenes, porque es cuando los compañeros se vuelven mucho más importantes, pero también en niños eso se presenta. Entonces, no solamente se manifiesta cuando son jóvenes, entonces hay comportamientos y hay ciertas cosas que se presentan a temprana edad en cuanto a lo que tenemos en el cerebro, la amígdala está muy involucrada con todo esto y lo que sucede es que nosotros tenemos esto sucede automáticamente en nuestro cerebro. Hay dos partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un, un lado de nuestro cerebro, es como una alarma, y la otra, ¿verdad? Es como cómo lidiamos con eso. Entonces, un tipo de alarma, pero el otro lado nos dice, sí, aquí tenemos que tener cuidado. Entonces, el tratamiento se trata de cómo entrenar a nuestro cerebro. Vamos a decir, ¿sabes qué? Esta fue una falsa alarma y nos vamos a calmar. Vamos a decir, oh, bueno, espérate, aquí no tenemos que preocuparnos de nada, nos podemos What calmar. differences are highlighted Ah, between the two ERP models? Oh, the habituation model used to say the more you do exposures, your suds will come down. And with the eh, inhibitory eh, model, your suds don't need to come down in order for the exposure to work. So if someone's suds were a 6 and they went up to a 7 during the exposure, yet they still learned that they could do it, that's a success. So for someone to know, like, it really doesn't matter, like, your suds moving down. If you did it, that's a success. Okay. If the child has adapted to the sí, el niño si ya se adaptó para anxiety alguna conditions situación de early in ansiedad y no therapy, está motivado what is the best para ir a preventive terapia, ¿qué es response? lo que un padre puede hacer? Well, Mm, in that time, then you can do the Bueno, entonces usted puede hacer la intervención como padres, como por ejemplo, entrenamientos de padres, darles algún tipo de incentivo, fomentar la independencia, todas esas cosas que puede usted hacer como padre.
hay algo que usted puede hacer a pesar de que su hijo no esté motivado, porque el cambiarle el ambiente, pues eso, hacer ajustaciones, eso no le va a ayudar. La ansiedad que se muestra con el autismo es diferente a la ansiedad o a una persona que tiene fobia social nada más. Sí, eso se presenta en diferentes partes. Puede pasar también en niños que tienen autismo, pero también hay niños que no tienen autismo, que también tienen fobia social, pero es diferente tipo de fobia social, porque como digo, se puede presentar en diferentes formas esta fobia social. Hay un lugar donde podemos buscar un poquito más sobre el entrenamiento de padres en cuanto a eh, eh, no sé, que el spouse training. Sprout, HBIR. I wasn't referencing those Yeah. trainings. Sí, yo no estaba, yo no me refería a ese tipo de entrenamientos. No sé qué quiere, no sé qué quieren decir aquí Let me skip that. con el entrenamiento de un padre. Entonces nos vamos a brincar esa pregunta ahí. If the anxiety inhibits Si la listening, ansiedad what is the best method to no permite que un niño nos escuche, ¿qué es lo que podemos hacer? Listening, did you say? Yes. So like if a child's having trouble hearing you and Como por they're going, is there ejemplo, si something el niño no lo escucha en ese momento porque está bajo mucho estrés, sí hay herramientas que usted puede usar en cuanto a, ¿verdad? Como por ejemplo, usted le va a dar validez a ese sentimiento, pero también va a comunicar y va a enseñarles a cómo controlar esas emociones. No tenemos mucho tiempo para discutir eso porque me voy a tardar mucho a explicar este tipo de validating it, right? That may be time where those are the dandelions, not the rose talking to you. And there are tools to gradually pull attention away from that and to disengage, to give time for the emotions to settle until the child can't hear you. Okay. How about the last question? How does social media addiction influence the development la adicción of anxiety? a los medios sociales, cómo eso puede influir en su desarrollo de ansiedad, de fobia social. Bueno, es una respuesta muy corta porque también a mí me apasiona este tema. Sí hay evidencia que nos muestra que, por ejemplo, a una persona se esconde quizás detrás de una pantalla, entonces no tienen esas interacciones, estas relaciones con las personas. Entonces eso puede ser más difícil para que ellos se relacionen con otras personas en la vida real. Hay, entre más oportunidades tenemos en relacionarnos el uno al otro, es mejor porque eso nos puede ayudar a manejar la fobia social. Gracias, doctora Sperling, por compartir su sabiduría. Gracias por todos, por su participación. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Esperemos verlos en nuestro próximo webinar. Este webinar está siendo grabado y va a estar disponible en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube. Por favor, conéctese a nuestro canal de YouTube y también voy a poner acá un enlace para donación. Gracias por su donación. Gracias por todos. Voy a cerrar el webinar. Gracias, doctora Sperling. Gracias, gracias. Adiós. Estén bien. I know that you're leaving. I just wanted to say thank you again. Oh, thank you so much, Dr. Sperling. Yeah, thank you.